Sí, en este momento ya estamos con Mauricio Alarcón para conversar sobre todo lo que dijo Pancho, de la institucionalidad y de todo lo que nos deja Guillermo Lazo. Bienvenido, Mauricio. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, el otro día yo justo veía, bueno, fue ayer o anteayer, veía una noticia, decía, bueno, presidente firma decreto para garantizar seguridad y bla, bla, bla. Le dije, chuta, ¿qué es? Pues, o sea, mi algoritmo está en el 2017, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? No sé, ¿qué opinión te merece todo este tema de Guillermo Lazo? Bienvenido, Mauricio. Buenas noches, Andrés. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de BN. Pues te digo, no puedo sino emitir una carcajada porque pensé que era Día de Inocentes, porque recuerdo los primeros actos de gobierno de Guillermo Lazo con las críticas feroces a los antecesores y veo que está haciendo exactamente lo mismo. Si ya algunos pensábamos que este gobierno era un cúmulo de incoherencias, lo único que nos faltaba es ver que ahora simplemente se firmaba un beneficio propio que había criticado de sus antecesores. Creo yo, la cereza encima del pastel. ¿Y tú crees que es necesario este tipo de seguridad? Porque yo digo, bueno, puede que los presidentes necesiten como para tener una transición, pero ¿crees que sean necesarios 2 años para el expresidente y uno para el ex vicepresidente? O sea, yo digo, Alfredo Guerrero, al final. A ver, pensemos que en general la situación de inseguridad en el país es grave, por supuesto que sí. Que además, hablemos de Guillermo Lazo, difícilmente los ecuatorianos van a querer abrazarle o pedirle un autógrafo si es que lo encuentran en la calle, hay que ser honestos. Pero de ahí a que se actúe de una forma tan incoherente. Además, cuando el señor Lazo ha venido reiterando, hasta recordarás tú que los viajes los iba a hacer con fondos y recursos privados, pues a mí me parece bastante risible. Y claro, si vemos lo que sucede en otros países de la región, los expresidentes tienen algún tipo de seguridad, por supuesto que sí, pero de nuevo, en el caso ecuatoriano, más allá de analizar si es necesario o no, creo que hay que hacer énfasis en la enorme incoherencia que esto representa. Pues Lazo es quien les quitó la seguridad de manera inmediata a los, en este caso, mandatarios del gobierno que le entregó el poder, ¿no? En este caso, el señor Moreno y su vicepresidenta. Así es que nada que no nos haya hecho antes del señor Lazo, pues como digo, es un cúmulo de incoherencias y esto es nada más una más de las últimas. Según mi percepción y también la de Diario Expreso y la de muchas personas, Rafael Correa se parece mucho a Guillermo Lazo o al revés, Guillermo Lazo se parece mucho a Rafael Correa en un montón de cosas. ¿Tú piensas esto? ¿Crees que es, o en qué se parecen? ¿Cuáles son las cosas que uno dice, bueno, no son tan lejanos como se creía? Después de 2 años y medio, Andrés, me hubiera encantado decir que se diferenciaban, pero llego a esa conclusión que algunos ya teníamos y que más bien a propósito de lo que tú dices, a mí me ha sorprendido que un feroz defensor de Guillermo Lazo como Martín Pallares hoy ya lo compare con el expresidente Correa. Ese sí es un asunto bastante extremo en las condiciones actuales del país. Pero si ponemos en una balanza, creo que el ego de Correa y el ego de Lazo pesan lo mismo, que la autosuficiencia de Correa y la autosuficiencia de Lazo pesan lo mismo. Y quizá la gran diferencia es que al menos Rafael Correa no vivía encerrado en una burbuja y claro, transmitía mensajes distintos a lo que ocurría, pero no estaba convencido de ellos, como si lo está Lazo. Mira que incluso con total y absoluta convicción, sin ver más allá de sus narices, dice que entrega un país mejor que el que recibió. Yo no sé qué estadísticas le estarán presentando al señor Lazo, pero es lamentable que ni siquiera a esta altura de su gobierno haya aterrizado en la realidad que enfrentamos los ecuatorianos en la calle todos los días. Verónica Artola, en una entrevista de La Posta, mencionaba que no hay el suficiente dinero para pagar los sueldos de diciembre y también los décimos. ¿Crees que esto le pueda afectar directamente a Daniel Noboa? Y no solamente esto, sino también el tema de los apagones, porque claro, Guillermo Lazo ya se va el 1 de diciembre, entra Daniel Noboa, y como que él podría irse a estar en su casa tranquilito, pero esto le puede afectar al nuevo mandatario. A ver, partamos de algo que no debemos olvidar, Andrés. ¿Hace cuántos meses Guillermo Lazo nos decía que ya había puesto en orden la macroeconomía?
que ya las finanzas estatales estaban ordenadas, para hoy enterarnos que hay un hueco tan grande que no solo se está echando mano de presupuestos no ejecutados hasta del sector de las empresas públicas, sino que se está diciendo que pues no hay plata para pagar ni los décimos terceros, en este caso de diciembre, ni los sueldos propios de los funcionarios del último mes del año. Eso es espantoso para un presidente que va a empezar funciones el 1 de diciembre. Daniel Noboa recibe una papa caliente y si no tiene entre manos una solución urgente, va a empezar con fuertes cuestionamientos, con rechazo por parte de los funcionarios públicos, y eso sería muy malo, considerando que el periodo de gobierno es mucho más corto que el de los demás presidentes y de sus antecesores. ¿Y cómo se podría solucionar este tema de las arcas fiscales? O sea, digamos, ¿cómo sería lo inmediato que podría hacer Daniel Noboa? Quizá no, obviamente no va a poner su plata ahí para pagar a los funcionarios, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué sé yo, comunicacionalmente? ¿Cuál es la solución ahí? No, no es un tema comunicacional, Andrés, porque la gente tiene que comer, los Claro, funcionarios públicos necesitan un ingreso y se tiene que cumplir con los décimos terceros, nos guste o no, porque eso es lo que manda la normativa vigente. En este caso, creo que hay dos salidas. La una ya le ha planteado al país Daniel Noboa a propósito de su gira en Estados Unidos, que es obtener un crédito casi, casi que inmediato por ajá. parte del Fondo Monetario Internacional, pero ojo, son créditos que los terminamos pagando nosotros mismos. Pero Y eso por también otro, ha subido el riesgo país, según bien. O sea, también es ahí doble filo, ¿no? totalmente, pero te digo, y la otra que no es una solución inmediata es la de efectivamente ordenar las finanzas públicas, algo que Lazo decía que había hecho, pero nos ha comido al cuento, y en definitiva lo que tiene que hacer Novoa es aplicar esa frase que utilizó en campaña: cuando no se roba, la plata alcanza; cuando no hay sobreprecios, la plata alcanza; cuando se hace bien los presupuestos de las instituciones públicas, la plata alcanza. Mira que uno de los temas que tú conoces, tratamos en Ciudadanía y Desarrollo en nuestro Observatorio de Gasto Público, el de la ejecución presupuestaria. A noviembre de 2023, datos a los que tú puedes acceder fácilmente a través de la página del Ministerio de Economía y Finanzas, arrojan cifras lamentables, lo que va a dar en consecuencia instituciones que en diciembre empiecen a derrochar a manos llenas con contrataciones de última hora o contrataciones a dedo para justificar que el presupuesto de 2024 se mantenga en los mismos montos. Y esto se podría dar, es decir, digamos, no solamente en instituciones públicas, sino también en universidades, porque por ahí ya también corren rumores de que van a haber concursos a veces hasta secretos para dar nombramiento. Bueno, y eso es terrible porque si bien es cierto que debe haber una estabilidad producto del servicio civil, la carrera administrativa, el servicio público, como lo conocemos nosotros, este no puede ni debe ser utilizado de manera antojadiza por quien ejerce el poder para asegurar que sus allegados o sus simpatizantes puedan tener un ingreso permanente por el resto de la vida, ¿no? Eso es parte ¿No? de ordenar el Estado, ordenar las finanzas públicas, algo que hasta el momento lamentablemente no hemos visto en ningún gobierno. Estaba viendo también las nuevas designaciones para el gobierno de Daniel Noboa y me llama mucho la atención que son perfiles jóvenes, que son perfiles también, la mayoría son mujeres. Y es algo que como ha pasado un poco desapercibido. ¿Qué opinión te merece también todas estas nuevas designaciones de los nuevos ministerios, de los ministerios? Mira, Andrés, yo como el que más considero que la juventud tiene un rol importantísimo que jugar en la gestión pública. No obstante, ser joven no implica simplemente un asunto de edad, sino tener los conocimientos y la experiencia necesarios para ponerte al frente de una institución que en muchos casos es un monstruo, un ministerio, una secretaría. Acá además creo que se tiene que ver perfiles, más allá de si te apoyó o no te apoyó en la campaña, más allá de si gerenció o no gerenció tu alianza política en una provincia en específico, más allá de si es hombre o es mujer. No creo que estemos simplemente frente a un gobierno que quiera escribir tres hitos en la historia del Ecuador: ser el presidente más joven de los últimos años, tener el gabinete más joven de los últimos años y tener el gabinete con exactamente paridad de género en los últimos años. Creo que en este momento en que el país demanda unir conocimientos y experiencia con juventud y ganas de hacer las cosas, no podemos arriesgarnos a algo como lo que en este momento estamos viendo del gobierno entrante.
¿Y qué debería hacer también Daniel Noboa? Porque no se ha pronunciado por el tema de los apagones, hay un silencio sepulcral que uno dice, bueno, la idea es que, bueno, sí, a Guillermo Lazo todavía ya le faltan pocos días, Ujú. pues le faltan 22 días, pero ya Daniel Noboa debería decir, a ver, nosotros vamos a hacer esto en el gobierno. La comunicación es importante, no hay que pedirle ni a Lazo como saliente ni a Novoa como entrante que tenga un aparato de propaganda como el que manejaba en su momento Rafael Correa o como incluso al inicio intentó manejar Lenín Moreno. De lo que se trata es de hablarle claro al país. Los ciudadanos debemos estar informados por parte de nuestras autoridades como parte de ese ejercicio permanente de rendición de cuentas en la gestión pública. En este caso, los silencios no van asociados al estilo del presidente de la República, pues si él no quiere hablar, que otros hablen por él, pero lo que se necesita es que el gobierno esté en permanente interacción con la ciudadanía, que se pronuncie sobre lo que está pasando. ¿Te imaginas tú un silencio del gobierno similar al que estamos viviendo en estas semanas por parte de Novoa y de su equipo frente a realidades como las que afrontamos los ecuatorianos? Creo que sería nefasto. La comunicación es un elemento clave en la gestión pública y en el gobierno. Esperemos que se den los correctivos del caso y que nos mantengan a los ciudadanos permanentemente informados, permanentemente recibiendo rendición de cuentas de las autoridades para poder incluso con más información y más datos ver cómo podemos arrimar el hombro y ayudar a que el país salga adelante. Ayer en la Convención Nacional de Creo, Esteban Bernal y Guillermo Lazo, que bueno, también es un poco extraño la cantidad de militantes que se vio de Creo, ¿no? Pero estos dos personajes anunciaron que regresarían en 2025 para las elecciones presidenciales. ¿Crees que hay algún perfil real que pueda correr por Creo? Porque por ahí se hablaba de Juan Fernando Flores. Uno dice, bueno, ¿hay posibilidad? Todos quienes tengan una organización política tienen derecho a aspirar a un cargo de elección popular. De ahí a que la ciudadanía les favorezca con el voto, hay una enorme distancia, Andrés. Me alegra mucho que Creo sueñe en este momento cuando ni siquiera ha dejado el poder en recuperarlo en 2025. Será a través del propio Guillermo Lazo, quien recuerda tú, decidió no correr para esta elección porque su familia le pidió, no porque no haya tenido a su Es criterio cierto. chances de tener un mandato ratificado por parte de la ciudadanía. Será el propio Esteban Bernal quien ha hecho, hay que decirlo, un buen trabajo al frente del Ministerio de Inclusión Económica y Social en cuanto al relacionamiento con las bases. Será Gustavo Manrique, el canciller de la República, que es uno de los perfiles que creo también son de, pues todos ellos tienen derecho a aspirar, pero nosotros Patricio tenemos la Donoso. obligación de elegir bien, pues. Claro, por ahí se le veía a Patricio Donoso y algunas otras personas. Y lo que a mí me llamaba la atención era que en la tarima no se les veía, no se reconocía a más de la mitad pues, de los que estaban ahí. Entonces, no, Bueno, no. ahí estaba, según se dijo, la dirigencia de todas las provincias, Ajá, las directivas de Creo, y pues de nuevo, en buena hora que esas más de 4.000 personas que se han reunido en el Coliseo Julio César Hidalgo, aquí en la ciudad de Quito, digan que su organización política busca recuperar el poder en 2025, quizá el primer paso sería pedir una encuesta sobre los niveles de aceptación de quienes dejan el poder y son de su organización política, o los niveles de identidad que tengan los ecuatorianos con la marca Creo, si es positiva, es negativa, si hay ajá. aceptación o hay rechazo. Las cifras creo que hablan por sí solas y quien quiera hacer política desde el sueño únicamente para utilizar los recursos públicos que ponemos todos, está muy mal, ¿no? Creo que sería mucho más sensato sobre la base de esa información y esos datos quedarse en la casa y dejar espacio a otros que puedan hacer mejor las cosas. Y que bueno, también hay que tomar en cuenta que ahora estamos con un presidente electo que estaba en los últimos puestos, ¿no? Antes del debate de la primera vuelta. Entonces, nunca se sabe. Y ya, Mauricio, para terminar, estamos haciéndole una dinámica a todos los entrevistados, y es que si tú le tendrías al frente a Guillermo Lazo en este mismo momento, ¿qué le dirías? Es la única oportunidad que tienes para hablar con él. ¿Qué le dirías? No estoy seguro si le diría algo, creo que actuaría de una forma específica y creo que soy de aquellos que tendría muchas ganas de pegarle un puñete, precisamente por la forma en la que ha actuado, traicionando a sus electores, traicionando al país, siendo incoherente con su plan de gobierno y viviendo en una burbuja de la cual hasta el día de hoy no sale. La traición al país y el engaño al país se paga bastante caro
Y precisamente esa es la factura que le va a pasar en 2025. Creo que no tendría palabras, no tendría ni siquiera ánimo de dirigirme al señor Lazo, simplemente actuar, actuar, y por eso quizá es lo que le está poniéndose la seguridad que hablábamos en el primer momento, porque muchos seríamos los que quisiéramos actuar, no hablar. Ojalá que la historia le condene como debe ser. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos el día de hoy. Estaremos hablando en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden, amigos. Una buena noche. Te vaya bien, chao.